Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Zacarías por el hermano Efraín Abarca en la iglesia en Morelia, Michoacán. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estudiar Zacarías capítulo 6 y el día de hoy vamos a ver algo realmente interesante y que cuando yo lo leí fue como traer a mi mente un pequeño motor que activó un montón de ideas acerca de esto. Ve lo que dice Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Punto número 1, está hablando de Cristo. En el estudio anterior vimos quién era ese Pimpollo y claramente es Cristo. Algunas referencias de esto están, como dije, en Romanos y en el libro de Isaías y realmente a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, leemos el versículo 13. Él, hablando de este Pimpollo, él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Estos versículos, como dije, están haciendo referencia a Cristo. Nos está mostrando quién es este Pimpollo, como lo dije ya en el estudio pasado. El pueblo de Israel es identificado muchas veces como un gran árbol, el cual fue cortado por Babilonia, y nos está hablando de Cristo. Y respecto a Cristo existe una materia que es realmente lo que vamos a ver el día de hoy, llamada Cristología, que realmente no es más que el estudio de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién fue Cristo? Todo esto. Y esta materia se divide en dos grandes ramas, que son la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Y como conclusión de esta materia es lo que se conoce como la unión hipostática, que es la unión de estas dos naturalezas en una sola persona. Pero no vayamos con términos tan complicados, porque en la divinidad encontramos que Cristo es 100% Dios, no un 99% o un 50%, no. Cristo es 100%, totalmente y completamente Dios. Divinidad de Cristo, eso es una grande rama de esta ciencia. La otra rama de esta ciencia es la humanidad de Cristo, de que Cristo también fue 100% hombre, no 99, no 50% hombre. Cristo era totalmente y completamente hombre. Y la unión hipostática es como encontramos estos dos dentro de Cristo y como una no contradice a la otra ni una elimina a la otra, y todo esto, si tienen algo de tiempo, pueden investigar un poco más acerca de esto. Pero dentro de la humanidad de Cristo, que es esta rama que desprende de la cristología, uno de los más grandes temas acerca de esto es lo que se conoce como los oficios de Cristo, los trabajos que Cristo desempeña a lo largo de todo su ministerio en la tierra. Y para mí este pasaje es el más completo, porque los oficios de Cristo son tres, y los tres los encontramos en este pasaje. Y vamos a estudiarlo el día de hoy. El primer oficio que encontramos que Cristo cumple en su humanidad es el oficio de rey. Ve lo que dice versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Encontramos aquí esa frase, y se sentará y dominará en su trono. Encontramos que ese Pimpollo del que está hablando, encontramos que Cristo, que es de quien está hablando, es un rey. Si hay un trono, es un rey, y dice que se sentará y dominará. Claramente nos está indicando que este Pimpollo, que esta persona que va a venir, que es Cristo, va a ser un rey. Cristo es el Rey de Reyes, y muchas veces Él lo dijo, y lo dijo de una manera muy clara. Cristo dijo, el reino no era un reino terrenal el que Cristo venía a establecer, sino era un reino espiritual y celestial. Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo, e inclusive encontramos una vez que querían hacer rey a Cristo, y Cristo se les escabulló por ahí porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es algo más grande y glorioso. Pero
como una pequeña nota, podemos ver que en el libro de Apocalipsis a Cristo se le nombra como Rey de Reyes. Y ese título solamente se le otorga a Dios. Ahí vemos la divinidad de Cristo. Pero nos está hablando de que Cristo es un rey, va a haber un trono. Y yo quiero mencionar algunas responsabilidades de Cristo como rey, algunos trabajos que Él desempeña como nuestro rey. Y la primera de ellas es defender a su pueblo. Esto es algo importante, esto es algo básico y claro de un rey que tiene como responsabilidad para su pueblo. Un rey pelea por su pueblo. Y esto lo vemos principalmente en el Antiguo Testamento, como Jehová dice que Él pelea por su pueblo. Pero Cristo, al ser nuestro rey, Él también está por nosotros. Y Pablo lo dice en la famosa y frase que a veces llegamos a utilizar de cliché, pero es verdad: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos defiende. Cristo es nuestro rey. Pero no solamente tiene la responsabilidad de defender a su pueblo, sino que tiene también la responsabilidad de gobernar con autoridad. Ese es el trabajo principal de un rey, gobernar. Y eso lo encontramos también en la institución de la iglesia, donde vemos que Cristo es la cabeza, el que tiene un gobierno y un dominio sobre todos, sobre cada creyente y sobre la iglesia. Pero hay algo importante aquí, porque si Cristo es el rey, entonces eso nos convierte a nosotros en siervos de ese rey. Y si nosotros somos siervos de ese rey, entonces debemos obedecer a Cristo como nuestro rey. Ahora déjenme hacer una nota importante aquí, porque en nuestro tiempo estamos muy influenciados por la política y estamos muy influenciados por la democracia. Pero la democracia no existía en este tiempo. La democracia no era algo que podemos ver aquí principalmente en el Antiguo Testamento. No existía una democracia. Y déjenme decirles, en la opinión de Dios, no existe una democracia con respecto a su palabra y a sus ordenanzas. Hoy en día, si el presidente quiere hacer alguna cosa, él tiene que pasarlo a una cámara para que esta cámara vea si es correcto, y luego tiene que pasar a otra cámara para ver cuántos lo aprueban, cuántos no están en acuerdo, y eso es la democracia, que la mayoría esté de acuerdo. Sin embargo, esto no existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si el rey quería hacer algo, eso era lo que se hacía. Y encontramos nosotros que nosotros también tenemos los mandamientos y la palabra del rey. En otras palabras, tenemos la Biblia. Y esto debe ser obedecido sin cuestionar. No es una democracia. La Biblia no depende de lo que a ti te parece o de lo que a mí me parece. La Biblia no podemos tomarla y quitar algunas cosas y decir, bueno, voy a obedecer esta parte, pero esta parte no. En ninguna manera. Debemos obedecer toda la Escritura, porque toda ella, dice, es inspirada divinamente, viene de la misma boca de Dios. Entonces debemos nosotros obedecer a Cristo como nuestro Rey en todo lo que Él dijo y hacer todo lo que Él hizo, andar como Él anduvo. Pero otra cosa importante como siervos del Rey es que los siervos debemos pelear y estar dispuestos, inclusive si es necesario, a morir por nuestro Rey. Existe una frase que dice que muchos cristianos darían su vida por Cristo, ¿no? Sí, yo daría mi vida por Cristo, y a veces leemos tantas historias de cristianos en la antigüedad, Policarpo y tantos de ellos que dieron sus vidas por defender a Cristo, por defender lo que creían, por defender la palabra del Señor. Y muchos cristianos hoy en día dicen, sí, yo daría mi vida por Cristo, pero no pueden darle 20 minutos para leer y estudiar su palabra. Esto es algo realmente que exhorta mi corazón, que me hace pensar, ¿de veras? Existe vamos a llamarlo chiste, donde vienen dos soldados de la guerra y pasan por una granja y llegan con el granjero y le dicen, oiga, compatriota, si usted tuviera $1,000,000, ¿los daría para la causa y poder ganar la guerra? Y este campesino dice, sí, yo daría $1,000,000 para que ninguno de ustedes pasara frío ni hambre y pudiéramos ganar la guerra.
Y después estos dos soldados le vuelven a decir al campesino: oiga, campesino, compatriota, si usted tuviera pues ya no uno, sino $500,000, ¿usted lo daría para apoyar al ejército? Y este campesino dice: sí, yo lo daría para que ustedes pudieran alimentarse y cubrirse. Y entonces estos dos soldados le dicen al campesino: oiga, campesino, compatriota, si usted tuviera 2 gallinas, ¿no las daría para el ejército? Y el campesino dice: no, yo no les daría 2 gallinas. Y estos dos soldados se preguntan: bueno, ¿cómo es posible que si usted daría $1,000,000 o $500,000, pero por qué no daría 2 gallinas? Y este campesino le responde: bueno, es que las 2 gallinas sí las tengo. Él no tenía $1,000,000, él no tenía $500,000 y por eso él estaba dispuesto a, en su mente, darlos. Pero cuando llegamos a la práctica, cuando tenía 2 gallinas, él dice: yo creo que no. Y a veces así somos como cristianos. A veces queremos dar lo que no tenemos. Pero debemos realmente poner los pies sobre la tierra y comenzar a hacer lo que sí tenemos, a escudriñar la palabra, a realmente ser serios en este aspecto. ¿Cómo esperamos dar nuestras vidas por Cristo si no podemos dar algo de tiempo? El día tiene 24 horas y me vas a decir que no puedes dar una para estudiar la palabra de Dios. Qué mal administrador eres. 24 y no puedes dar uno. Yo digo, claro que podemos, y yo te invito a que tú lo hagas. Pero Cristo, voy avanzando porque ya estoy tomando algo de tiempo más, pero Cristo es un rey y Él es un rey victorioso. Él es un rey de reyes y señor de señores. El concepto que se tiene de rey en el Antiguo Testamento es de una unión entre el pueblo y el rey. Si al rey le iba bien, a todo el pueblo le iba bien. Si al rey le iba mal, a todo el pueblo le iba mal. Un ejemplo claro de esto lo encontramos con David. Cuando David peca y él cuenta al pueblo quiénes fueron los que pagaron la consecuencia de ese pecado. Puedes leer ese relato en el libro de Samuel y tú verás que quienes pagaron la consecuencia fue el pueblo. El castigo de Dios vino sobre el pueblo por el pecado del rey. El pueblo estaba unido al rey. Y nosotros también estamos unidos a nuestro rey. Pero ¿sabes qué? Nuestro rey es perfecto. Nuestro rey es victorioso. Y entonces nosotros, al estar unidos con Cristo, hemos obtenido la victoria que Cristo obtuvo. Obtuvimos la victoria que Cristo obtuvo ahí en la cruz del Calvario. Es una victoria realmente extraña, piénsalo. Un rey muriendo por su pueblo, sí. Imagina el amor de ese rey muriendo por su pueblo. Y ahora su pueblo ha obtenido todo eso. Ha obtenido la victoria, ha obtenido la justicia. Me gusta tanto como Pablo lo pone en el libro de Corintios. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia. Cristo es todo para nosotros porque estamos unidos a Él y somos parte de esa victoria. Pero vamos avanzando, porque Cristo no solamente es rey. Recordemos, hay 3 oficios que Cristo hace. El primero de ellos es Cristo como rey, pero el segundo, regresamos al versículo 13, dice: y será sacerdote en su solio. Entonces Cristo no solamente desempeña el papel de rey, sino Cristo también desempeña el trabajo como sacerdote. El trabajo de un sacerdote era mediar entre Dios y los hombres. Pero déjame presentarte algo. El sacerdote mediaba entre Dios y los hombres, pero con dirección de los hombres hacia Dios. Por ejemplo, si un hombre quería traer un sacrificio a Dios, este hombre no podía hacerlo directamente. Él no podía llegar delante de Dios y decir: Dios, te ofrezco. No, este hombre tenía que ir con el sacerdote que está en medio para poder llegar a Dios. Entonces es una dirección del hombre, pasa por el sacerdote y va hacia Dios. La carta a los Hebreos nos ayuda a entender mucho acerca de esto. Y entendemos también que Pablo escribe que Cristo es el único mediador. Dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién será? Jesucristo, hombre. Él está en medio de nosotros. Él es quien nos representa delante de Dios. Porque esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Si analizamos un poco, si nos metemos un poco de lleno al libro de Éxodo y Levítico, recordaremos que el sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel
para presentarlos delante de Dios. Y esto es un poco parecido al rey, porque nosotros estamos unidos a ese sacerdote que en el libro de Hebreos nos muestra que es un sacerdote justo, limpio, inocente. Y entonces Dios ve a ese sacerdote y a la vez nos ve a nosotros. Cristo nos representa, pero también Cristo intercede cada momento por nosotros. Porque Cristo no solo es el sacerdote, Él es el mismo sacrificio que nos hizo perfectos una vez y para siempre. Él es nuestro sacerdote, Él nos representa, Él es nuestro abogado. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros oramos, y esto Cristo mismo nos lo enseñó, dice, cuando ores, pide en mi nombre. Todo lo que nosotros pedimos a Dios, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único sacerdote. No hay más. Yo sé que la religión popular enseña que hay muchos sacerdotes y tienen un sacerdote en cada parroquia. Ellos creen que hay muchos mediadores, María, santos y tal, pero la Biblia dice hay un mediador entre Dios y los hombres y no nos deja en la duda. Jesucristo, hombre, Él es nuestro sacerdote. Pero el último oficio que encontramos aquí es el oficio de profeta. Primer oficio, Cristo como rey. Segundo oficio, Cristo como sacerdote. Y tercer oficio, Cristo como profeta. Ve cómo termina este versículo de Zacarías. Y consejo de paz será entre ambos a dos. Ahora, un profeta en cierta manera también era un mediador entre Dios y los hombres, pero ahora en una dirección opuesta a la del sacerdote. Recordamos, el sacerdote era un mediador en dirección de los hombres, iban al sacerdote hacia Dios, de los hombres hacia Dios. Pero ahora un profeta era un mediador en el cual Dios hablaba al profeta y el profeta lo llevaba a los hombres. Y un profeta encontramos que era aquel en quien Dios ponía su palabra y Él la llevaba al pueblo. Y Cristo dice que Él nos reveló al Padre, a Dios en otras palabras. Cristo vino a mostrarnos al Padre y Cristo vino a darnos lo que dice ahí, y es con lo que yo quiero ir terminando. Consejo de paz será entre ambos a dos. Está Dios, está el hombre y está Cristo en medio. Y Cristo vino a decirnos cuál era el camino para llegar a la paz con Dios. ¿Y cuál es ese camino? Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo nos vino a mostrar cómo podemos obtener paz con Dios. Y la única manera de tener paz con Dios es por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente es por medio de la fe en Él. Tantos y tantos versículos que Cristo nos dijo, creed, el que cree en mí tiene vida eterna. Y aún después de Cristo encontramos tantos versículos, el que cree, y siempre encontramos la fe. Cristo no solamente vino a hacer el sacrificio, no solamente es el Rey, sino ve el grande amor de Dios que no solamente te da la solución, te pone la solución, sino que te dice cómo obtengas la solución. Y esa es la labor de profeta que Cristo hizo. Cristo dijo, mira, todos los profetas hablan de mí. Cuando Él está ahí en la sinagoga, Él dice, hoy se cumplió eso. Y después Él muere ahí en la cruz del Calvario para mostrarnos que su sacrificio es nuestra única esperanza. ¡Qué gran Salvador tenemos! Hay mucho más que podríamos decir acerca de Cristo. Esta materia de la cristología es algo extenso, pero en general encontramos estos tres oficios de Cristo respecto a su humanidad. Encontramos tres oficios que nos muestran de manera tratando de agrupar general los trabajos que Cristo desempeña aquí en la tierra y son en beneficio de nosotros. Podemos ver que Cristo es el Rey y no cualquier Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey que obtuvo la victoria. Y este título solamente se le aplica a Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Darle a alguien más el título de Rey de Reyes sería una blasfemia. Pero claro que no lo es, porque Cristo es Dios
Pero al mismo tiempo, Cristo también es nuestro sacerdote, que intercede cada día por nosotros. Y tenemos la seguridad de que Él no nos fallará, porque no solamente es el sacerdote, no solamente permanece para siempre, no solamente es un sacerdote justo, Él es el mismo sacrificio que fue aceptado por Dios. Pero no solamente es nuestro rey, es nuestro sacerdote, sino que Dios nos muestra su gran amor en Cristo, que nos dice en su labor de profeta cómo podemos obtener la salvación, cómo podemos obtener todos estos beneficios. Dios personalmente se hizo hombre y vino a este mundo para mostrarnos cómo es que podemos ser salvos. Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo vino a darnos esa respuesta de cómo obtener vida eterna. Y Cristo mismo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.